生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 506 al 510. Doraemon estaba charlando con todos sobre el tema de la sombra cuando de repente recordó algo crucial. Ella no pudo evitar gritar en estado de shock. Bruce Wayne, ¿qué pasa? Dijiste antes que para atrapar a Shadow Fiend, cortas las sombras de todos. ¿Qué pasa si no las devuelves después de un tiempo? Doraemon, entonces todo saldrá terriblemente mal. Las sombras intentarán reemplazar a sus dueños. Diana, ¿qué? ¿Las sombras pueden reemplazar a sus dueños? ¿Bromeas? Doraemon, no bromeo. Este aparato no solo elimina las sombras, sino que les da conciencia y les hace obedecer a su dueño. Pero si pasa demasiado tiempo, evolucionarán y adquirirán conciencia independiente. Doraemon, si esto continúa por más tiempo, la persona original se convertirá en la sombra, y la sombra reemplazará a la original. Barba Blanca, ni hablar. Es tan peligroso. Sengoku, ni siquiera la fruta sombra de Moria podría lograr algo así. Entonces, la idea de que una sombra es otra alma, ¿podría ser cierta? Dan Moroboshi. Entonces, las sombras son como otra alma y tu dispositivo acelera la evolución de esa alma. Bruce Wayne. No me lo creo. Suena completamente anticientífico. ¿No es culpa del aparato? ¿Por qué existiría algo con un riesgo tan grande en tu mundo? Doraemon. Porque es conveniente. ¿Quién no querría una versión idéntica de sí mismo para ayudar con las cosas? En cuanto a los peligros ocultos, la verdad es que no sé por qué no se resolvieron. Diana. De todos modos, será mejor que vuelvas a poner las sombras ahora, o realmente serás reemplazado. Doraemon. No te preocupes. Ya les devolví las sombras a todos mientras charlábamos. Por suerte, ninguna se descontroló. Goku. Aún así, suena muy divertido. Tu propia sombra debería ser tan fuerte como tú, ¿verdad? Sería un compañero de entrenamiento perfecto. Piccolo. En realidad es una buena idea. Vegeta. Por una vez Kakaroto dijo algo inteligente. Para un Super Saiyan invencible como yo, mi único oponente digno soy, yo mismo. Goku. Vegeta. Has estado callado tanto tiempo que pensé que estabas muerto. Vegeta. No me eches mala suerte. Soy el Super Saiyajin más fuerte del universo. No moriré tan fácilmente, morirás primero. Vegeta. He estado entrenando duro para dominar el poder del Super Saiyan legendario. Mientras esos SCP se mantengan alejados de mi mundo, me da igual. La próxima vez que te vea, te derrotaré. Goku. No cuentes con eso. Yo también me haré más fuerte. Dan Moroboshi. Goku, soy solo yo. Suenas emocionado cada vez que aparecen los invasores. Piccolo. Así es él. Cuanto más fuerte es el enemigo, más se emociona. Mientras todos bromeaban ruidosamente, la voz de la pantalla continuaba. La araña de las sombras aparece como una mancha de sombra en movimiento que se asemeja a una araña de una especie desconocida. Muestra un comportamiento depredador en las sombras de los seres vivos, moviéndose hacia la sombra del huésped viable más cercano. Durante la depredación, la araña de las sombras permanece oculta en la zona de sombra de su huésped, lo que le permite crecer. Una sola araña de las sombras puede alcanzar hasta 15 centímetros. Una vez que termina de alimentarse, mantiene este tamaño. Hasta el momento, el proceso no ha mostrado daño directo al huésped. Sin embargo, si se adhiere a una sombra muerta, se encoge lentamente hasta recuperar su tamaño original. Solo dentro de una sombra viva puede crecer. Las arañas de sombra pueden moverse a través de espacios cortos, brillantes y abiertos, huyendo o saltando a la sombra de otro anfitrión. Fuera de la sombra, se encogen a 2 centímetros/s. Si quedan atrapados en el espacio abierto el tiempo suficiente, desaparecen y se asume que están muertos.
La velocidad máxima de arrastre observada en tamaño completo es de 1 m/s. Pueden pasar por huecos de más de 3 milímetros de ancho, pero no menores. Si bien pueden parecer inofensivas, las arañas de sombra se vuelven peligrosas cuando se asustan. Atacarán inmediatamente la sombra del anfitrión. Cuando se asustan, a menudo arrastran a su anfitrión mientras intentan huir a otra zona sombreada, mordiendo la sombra del anfitrión en el proceso. Una mordedura causa daño solo en la piel desnuda. El algodón o la ropa gruesa pueden ofrecer protección. Las personas mordidas pasan por 5 etapas progresivas a lo largo de 1 hora. Las víctimas pueden intentar ocultar sus lesiones. Todo el personal afectado debe presentarse de inmediato en el área de contención. Etapa 1. Inmediatamente después de la picadura, la araña ataca a la sombra del huésped. Las víctimas refieren dolor en la zona afectada, aunque no se observa ninguna herida. Rápidamente se vuelven hipersensibles e irritables. Etapa 2, 10, 15 min. La víctima suda excesivamente, pero afirma sentir frío. La piel se enrojece y se siente caliente al tacto. Etapa 3, 25, 30 min. La víctima se vuelve agresiva y violenta. Dificulta el habla y sus habilidades motoras disminuyen. Empieza a atacar a quienes la rodean. Etapa 4, 40, 45 min. La piel palidece. La temperatura corporal desciende a 5, 8 grados. La víctima se disculpa, admite sentirse fatal e intenta refugiarse en la oscuridad. Etapa 5, 55, 60 min. La víctima muere, liberando un fluido transparente e inofensivo. Su sombra se transforma en una araña de sombra joven, aprox. 4 centímetros. Actualmente no existe cura para la picadura de la araña de las sombras. La muerte no detiene el proceso. La quinta etapa aún ocurre post-mortem. Según múltiples pruebas, la araña de las sombras reacciona a todos los estímulos de miedo humanos conocidos, incluidos sonidos fuertes, descargas visuales, movimientos repentinos, lesiones al huésped y cambios emocionales. En otras palabras, la probabilidad de que una araña de las sombras ataque a su anfitrión es extremadamente alta. Todo debe ser recuperado de inmediato. Después de escuchar el informe completo, todos entendieron cuán peligrosas eran las arañas de las sombras, dejándolos aturdidos. Bruce Wayne. Para que algo tenga esas propiedades, es prácticamente indetectable. ¿A quién se le ocurriría monitorear sombras? Arthur. Exactamente. Incluso si alguien viera uno, probablemente asumiría que solo es un bicho. A nadie le importaría. Sengoku. Esta cosa es mucho más problemática que un monstruo gigante. Al menos son visibles y puedes luchar contra ellos directamente. Pero esta cosa está tan escondida que ni siquiera la notarías. Dan Moroboshi. Y como se fusiona con la sombra del anfitrión, es aún más difícil de detectar. Daigo. Cualquier movimiento podría provocar que la araña de las sombras dañe a su huésped. Y este muere de forma horrible, y entonces su sombra se divide en incontables arañas. ¿Qué es esto? Meiterumi. Solo oírlo me pone los pelos de punta. Las arañas normales ya son asquerosas, esto es mucho peor. Shizune. Realmente repugnante. Bruce Wayne. Estas arañas son increíblemente peligrosas. Incluso intentar contenerlas podría provocarlas. Una sola picadura y las consecuencias son catastróficas. Bruce Wayne. Si hubiera un enjambre de ellos y podrían masacrar a miles de personas en cuestión de segundos. Diana. Sí. Comparadas con los monstruos gigantes, estas diminutas criaturas especializadas son mucho peores. Las tácticas estándar son casi inútiles contra ellas. Clark Kent. Quizás pueda identificar sus posiciones con mi visión. Bruce Wayne. Pero no sabemos dónde aparecerán ni cuántos habrá. ¿De verdad puedes vigilar cada rincón en todo momento? Y lo que es más importante, ¿puedes siquiera detectarlos cuando se superponen a la sombra de alguien? Clark Kent. Y no estoy seguro. Barry Allen.
Si una de estas criaturas alguna vez aparece, supongo que todo lo que puedo hacer es usar mi fuerza de velocidad para sacar a la persona infectada a la luz del sol y exponerla. Bruce Wayne. Eso podría funcionar, aunque la luz solar normal podría no ser suficiente. Probablemente también necesitemos iluminación de alta intensidad. En ese momento, Bruce miró su anillo de linterna amarilla. Con él, podía generar fuentes de luz masivas. Akainu. Kizaru, si estas cosas alguna vez aparecen aquí, necesitaremos tus poderes de luz. Kizaru. ¿Eh? Yo. Sí, supongo que es cierto. Usopp. No quiero encontrarme con una de estas cosas. Se esconden en las sombras y son imposibles de encontrar. ¡Qué asco! Robin. Son básicamente los asesinos perfectos. Nami. No te preocupes, tenemos el anillo de linterna verde de Luffy, ¿no? Luffy. ¿Eh? Ah, ¿sí? ¿Pero no sería más divertido atrapar uno y criarlo? Todos los sombreros de paja. Absolutamente no. Dragón. Ese mocoso yace. Jajaja. Ese es Luffy. Naruto. Sabio pervertido, ¿qué pasa con nosotros? Jiraiya. Déjame pensarlo. De todas formas, no hay garantía de que aparezcan en nuestro mundo. Feng Yuan. Si realmente aparecen, la única forma sería usar la luz de Ultraman para eliminarlos. Daigo. ¿Pero no morderían a sus anfitriones antes de que podamos matarlos? Dan Moroboshi. Eso depende de la suerte y Novita. ¿Y nosotros qué, Doraemon? Doraemon. Espera, estoy comprobando cuál de mis dispositivos podría solucionar esto. Goku. Qué pena. Estos oponentes no son nada divertidos. No quiero pelear con algo así. Piccolo. De acuerdo. Ahora prediciendo el universo donde aparecerá la araña de las sombras. Mientras todos debatían, la voz de la pantalla continuó. Todos guardaron silencio y se giraron hacia la pantalla. La araña de las sombras aparecerá en el universo de Dragon Ball, en el planeta Tierra. Al escuchar eso, muchas personas no pudieron evitar respirar aliviadas. Yamcha. ¿Qué? ¿En serio? Esa cosa está apareciendo en nuestro universo. Chiaotzu. De ninguna manera. Y Goku. ¿De qué hay que tener miedo? Es tan débil que ustedes dos pueden con él, ¿verdad? Yamcha. Idiota. La fuerza no tiene nada que ver. ¿No escuchaste antes? Con solo un poco de estimulación, la araña mata al huésped. Y se esconde de maravilla. Ni siquiera puedes sentir su presencia. Yamcha. Al principio, podríamos confiar en la información de la pantalla para encontrar dónde aparece, pero una vez que comience a aparecer nuevamente, ¿cómo se supone que vamos a rastrearlos todos? Gohan. Yamcha tiene razón. La araña de las sombras puede ser débil, pero es increíblemente difícil de derrotar. Goku. Supongo que tiene sentido, cierto. No tenemos todavía las esferas del dragón. Goku. Podemos usar las Dragon Balls para expulsar a todas las arañas de las sombras. Yamcha. Oye, es cierto. Bien dicho. Piccolo. Entonces date prisa. Para cuando reúnas las esferas del dragón, quién sabe cuánta gente ya estará muerta. Chiaotzu. Sí, tenemos que llegar a Bulma, rápido. Universo Dragon Ball, Tierra. Ahora que Yamcha y Chaos tenían un plan, dejaron de cazar a las criaturas humanoides y se volvieron para encontrar a Bulma. Espera, puedes venir a verme. Mientras se movían, una voz resonó en sus mentes. Era la voz del guardián. ¿Eh? Kami-sama. Yamcha y Chiaotzu hicieron una pausa y miraron hacia arriba, confundidos acerca de por qué el guardián los había contactado. No estoy seguro de qué nueva amenaza ha aparecido, pero presentí que necesitarías las Dragon Balls. Ya hice los preparativos. La voz del guardián era tranquila y firme. ¿En serio? Eres increíble, Kami-sama. Yamcha gritó emocionado. Sí. Presentía que tendríamos que revivir a todos los asesinados por las bestias humanoides y los xenomorfos, así que le pedí a Bulma que me ayudara a reunir las esferas del dragón.
Iba a pedirles ayuda a ustedes dos, pero no quería distraerlos de la lucha contra las amenazas. Ya empecé a invocar a Shenron. Ven pronto. ¿Sí? Yamcha y Chiaotzu volaron inmediatamente hacia el mirador. A medida que se acercaban, el cielo se volvió completamente negro, las nubes se arremolinaban y destellaban relámpagos. Era la señal. Shenron estaba llegando. Cuando aterrizaron en el mirador, el dragón descendió del cielo, elevándose sobre ellos con una presencia poderosa. Fue Kami-sama quien me llamó. Entonces debe ser urgente. Di tu deseo, te lo concederé. Shenron dijo con calma. Shenron. Nuestro mundo está amenazado por una especie llamada arañas de las sombras. ¿Podrás eliminarlas? Yamcha suplicó fervientemente. Shenron brilló intensamente, como si se preparara para conceder el deseo. Al ver esto, Yamcha y Chao sonrieron emocionados. Si los SCP pudieran manejarse tan fácilmente, sería un gran alivio. Pero entonces sí lo siento. Eso está más allá de mi poder. La respuesta de Shenron los dejó a ambos sorprendidos. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Shenron, Yamcha, Chaozu e incluso Kami se sorprendieron. ¿Por qué no, Shenron? Esto debería ser pan comido para ti. Yamcha gritó con incredulidad. Si simplemente se tratara de borrar cierta forma de vida, podría hacerlo. Shenron respondió con calma. Entonces ¿por qué no puedes concederme este deseo? Yamcha gritó frustrado. Porque la criatura de la que hablas no pertenece a este universo. Shenron respondió mientras miraba a Yamcha. Esa declaración dejó a Yamcha y a Chiaotzu confundidos. Las arañas de las sombras no son originarias de este universo, y su estructura vital es completamente ajena a este reino. Por lo tanto, no puedo eliminarlas. Shenron había explicado claramente por qué era impotente contra las arañas de las sombras. De ninguna manera, ni siquiera tú puedes hacerlo. Yamcha miró a Shenron, aturdido. Habían pensado que una vez reunidas las Dragon Balls, podrían acabar con las arañas de las sombras con un simple deseo. Pero ahora resultó que ni siquiera Shenron podía ayudar. Entonces, ¿qué se suponía que debían hacer ahora? ¿Rastrearlos uno por uno y matarlos manualmente? ¿Cuánto tardaría eso? ¿Cuántas vidas se perderían para entonces? Espera, Shenron. ¿Qué hay de las bestias humanoides, los xenomorfos y el charco de sangre que aparecieron en la Tierra? ¿Puedes eliminarlos? Kami preguntó rápidamente con una nueva idea. Cualquiera de esos tres representaba una amenaza seria para la Tierra. Sin importar lo que pasara, había que lidiar con ellos. Lo siento, pero tampoco puedo hacer eso. Shenron negó con la cabeza. Las bestias humanoides y los xenomorfos tampoco son de este universo, así que no puedo eliminarlos. En cuanto al charco de sangre, es demasiado poderoso y está fuera del alcance de mis habilidades. Al escuchar eso, el rostro de Kami se oscureció. Eso significaba que no tenían forma de eliminar las amenazas SCP que proliferaban en la Tierra. La gente seguiría muriendo, una y otra vez. ¿Y ahora qué? Pedirle a Shenron que resucite a los muertos cada vez. Pero mientras estos SCP no fueran eliminados, la Tierra estaría constantemente en peligro. Todos en el mirador estaban desconcertados. Sus rostros estaban sombríos y llenos de incertidumbre. Ah. Yamcha, mira la pantalla. Chiaotzu gritó y señaló con urgencia. En la pantalla, la gente había comenzado a enfurecerse como locos, atacando a otros con expresiones retorcidas y salvajes. Parecían completamente poseídos. Mierda. ¿Son las arañas de las sombras las que están empezando a morder a la gente? Yamcha rompió a sudar frío. Las víctimas se comportaban exactamente como se describía en la pantalla. Enloquecían y atacaban a otros. Los síntomas coincidían perfectamente. Mientras estaban allí parados, la infección ya había comenzado. Y cuando una araña de las sombras mordía a alguien, era irreversible. Esas personas estaban prácticamente muertas. Yamcha apretó los puños con frustración. Kami-sama.
Si alguien es asesinado por una araña de las sombras y pierde su sombra, ¿qué pasa si intentamos revivirlo sin ella? Yamcha preguntó rápidamente. Probablemente no puedan resucitar. Esta vez fue Shenron quien respondió. Una sombra puede considerarse una segunda alma. Si desaparece, es como si le faltara un trozo del alma. Esa persona ni siquiera podría pasar al más allá, y mucho menos regresar. Al oír eso, Yamcha y Chiaotzu quedaron completamente horrorizados. Nunca imaginaron que una criatura tan débil como la araña de las sombras pudiera ser tan aterradora. Era el asesino por excelencia. Mataba a sus víctimas de un modo que impedía incluso la resurrección. Si no actúan rápido, podría ser demasiado tarde. Goku. Oigan, Yamcha, Chiaotzu, ¿ya pidieron su deseo? ¿Se deshicieron de las arañas de las sombras? Yamcha. Qué mal, Goku. Shenron dijo que no puede eliminar a ningún ser que no pertenezca a este universo, incluyendo a las arañas de las sombras y otros SCP. Chiaotzu. Además, cualquiera que sea asesinado por las arañas de las sombras, no podrá ser revivido. Goku. ¿Qué? Ni siquiera Shenron puede hacerlo. Gohan. ¿Y entonces qué se supone que hagamos? No hay otra opción. Piccolo. Solo queda una solución. La más tonta. Localizar a todas las arañas de las sombras y destruirlas una por una. Piccolo. En cuanto a revivir a las víctimas, olvídalo. Simplemente tuvieron mala suerte. Clark Kent. Oye, eso hace bastante frío. Piccolo. ¿Me equivoco? Tuvieron mala suerte. Se cruzaron con algo repugnante y murieron. Así de simple. Piccolo. Al final, es nuestro mundo el que tiene mala suerte. Yamcha. Maldita sea. No hay tiempo que perder. Correremos a donde estén las arañas de las sombras y las destruiremos con llamarada solar. Goku. Vamos, Yamcha. Es un fastidio, pero tú y Chaos son todo lo que tenemos ahora mismo. Vegeta. ¡Qué idiotas! ¿De verdad van a ser el plan más tonto? Yamcha. ¿Qué dijiste? ¿Por qué carajos nos insultas ahora? Vegeta. ¿Qué? No puedo denunciar tu estupidez. Tienes una solución fácil y sigues insistiendo en hacer las cosas a la mala. Yamcha. ¿No viste lo que dijimos antes? Shenron no puede eliminarlos. Vegeta. Exactamente. Por eso te digo tonto. Si no puede borrarlos, ¿qué tal si los reubica? Todos se quedaron en silencio. Yamcha. ¿Qué quieres decir? Vegeta. TCH. Eres un idiota. Incluso te lo expliqué, y sigues sin entenderlo. Yamcha. Idiota. Si tienes un plan, dilo. Deja de ser críptico. Piccolo. Ya entendí lo que dice. Vegeta quiere decir, en lugar de eliminar a las arañas de las sombras, las teletransportamos a todas a un solo lugar y luego las destruimos a todas de una vez. ¿Tengo razón? Vegeta. Al menos el Namekiano tiene algo de cerebro. A diferencia de ustedes, los terrícolas. Vegeta. Pero ni siquiera tú lo entiendes. ¿Por qué detenerte en las arañas de las sombras? ¿Por qué no teletransportar a todos los SCP juntos? Piccolo. Estaba a punto de decir eso. Goku. Oh. Eso es inteligente. Yamcha, inténtalo. Yamcha. ¿Qué? ¿Podemos hacer eso? De acuerdo, preguntaré. Yamcha estaba a punto de volar hacia la superficie pero, al escuchar la sugerencia de Vegeta, se volvió hacia Shenron. Shenron, puedes teletransportar a todas las arañas de las sombras, bestias humanoides y xenomorfos a un solo lugar. Shenron hizo una pausa, brillando débilmente, y luego respondió. Ese tipo de petición y puedo cumplirla. Al oír eso todos se iluminaron de alegría. Habían pensado que no había solución pero ahora se había abierto un camino completamente nuevo. Si pudieran reunir a todos los SCP en un solo lugar, las arañas de las sombras podrían ser destruidas con la llamarada solar más poderosa.
¿Y qué hay de los xenomorfos y las bestias humanoides? Sin importar cuántos fueran, Yamcha y Chaos podían controlarlos fácilmente. Yamcha. Genial. Le acabo de preguntar a Shenron y dijo que puede hacerlo. Goku. Yuhu. Entonces está decidido. Con Chiaotzu y tú trabajando juntos, no hay forma de que no puedas con ello. Goku. Vegeta. Gracias por la brillante idea. Vegeta. No te confundas. No soportaba ver a esos idiotas diciendo tonterías. Me dolían los ojos. Yamcha. Idiota y Vegeta. ¿Qué? Si no te gusta, intenta acabar conmigo. Vegeta. Oh, espera, lo olvidé. No puedes. Yamcha. Maldito seas. Piccolo. Basta. Dejen de perder el tiempo discutiendo. Concéntrense en lo que hay que hacer. Yamcha. Ese sí, las palabras de Piccolo finalmente hicieron que Yamcha se rindiera. Se apartó de Vegeta para no volver a enfurecerse. Luego se volvió seriamente hacia Shenron. Shenron. Deseo que teletransportes a las arañas de las sombras, a las bestias humanoides y a los xenomorfos a... espera. Yamcha de repente hizo una pausa. El mirador de Kami es demasiado pequeño para tantas criaturas, miró a su alrededor nerviosamente. Entonces teletranspórtalos a la cámara del tiempo hiperbólica. Kami sugirió. Ese lugar es el más espacioso. Puede albergar a todos los que necesitemos. Está bien, buena idea. Yamcha sintió y se dio la vuelta. Shenron, envía los 3 tipos de monstruos a la cámara del tiempo hiperbólica. Muy bien. Los ojos de Shenron brillaron rojos mientras su cuerpo brillaba con energía. Yamcha. Chiaotzu, se avecina una pelea seria. ¿Listos? Chiaotzu. ¿Sí? Estoy listo. Chiaotzu. Hemos estado entrenando duro. Ahora es hora de demostrar lo que valemos. Yamcha corrió inmediatamente a la cámara, abrió la puerta y se quedó paralizado al ver lo que pasaba. En el interior, la vasta e interminable llanura de la cámara del tiempo hiperbólica ahora estaba repleta de bestias humanoides. Eran tantos que ni siquiera la palabra 10.000 bastaría para describirlos. Debían ser más de 100.000. La abrumadora visión de tantas criaturas grotescas juntas era suficiente para poner los pelos de punta. Peor aún, dispersos entre ellos había varios miles de xenomorfos, menos en número, pero no menos aterradores. Yamcha. Maldita sea, hay tantos. ¿Qué tan rápido se reproducen? No podía creer lo que veía. A pesar de sus esfuerzos con Chaos y Kami por exterminarlos a todos, apenas habían tenido éxito. ¿Cuántos estaban siendo generados? ¿Cuántos habían muerto ya? Gra. Los monstruos, tanto humanoides como xenomorfos, emitieron un rugido unificado y ensordecedor. El sonido puro fue como un tsunami, sacudiendo violentamente a Yamcha y a Chiaotzu hasta sus núcleos. Casi se tambalearon hacia atrás por la presión. Entonces, al unísono, todos los monstruos cargaron hacia la entrada de la cámara. Yamcha. Chiaotzu. Prepárate. Yamcha entró primero en la cámara del tiempo, seguido por Chiaotzu, quien rápidamente cerró la puerta detrás de ellos. Afuera, Kami y el señor Popo observaban tensos. Señor Popo. Kami-sama, esos dos estarán bien. Kami. Y no lo sé. Kami. Todo lo que podemos hacer es creer en ellos. En el interior, Yamcha y Chiaotzu entraron en acción. Lanzaron una descarga de explosiones de energía contra la horda que corría hacia ellos. Bestias humanoides y xenomorfos por igual. Auge. Carne y extremidades volaron por todas partes. Sangre negra y vísceras llovieron a pedazos. El suelo se sacudió violentamente por las enormes explosiones en cadena. E inmediatamente después de la primera ola, Yamcha y Chiaotzu se lanzaron al cielo y comenzaron a bombardear a los monstruos que estaban abajo. Desde arriba, la magnitud de la infestación era aún más aterradora. Al ver esto, ambos luchadores estaban más decididos que nunca a eliminarlos a todos. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
innumerables explosiones de ki impactaron contra el suelo, provocando estruendosas explosiones y haciendo pedazos a los monstruos. Las bestias humanoides no podían volar. Eran blancos fáciles. Pero los xenomorfos sí eran diferentes. Algunos habían infectado previamente a los miembros de la fuerza Jinju, Krilin y Tien, aprendiendo a sentir y manipular el ki. Y difundieron ese conocimiento. Ahora todos los xenomorfos podían volar usando Bukujutsu. Miles de xenomorfos tomaron los cielos y escupieron ráfagas de ki a Yamcha y Chiaotzu. Yamcha y Chiaotzu volaron por el aire a toda velocidad, esquivando rayo tras rayo, mientras contraatacaban con sus propias ráfagas. Pero los xenomorfos también eran ágiles. Esquivaban ataques y contraatacaban con la misma ferocidad. Yamcha, bola espiritual, cambió de táctica y utilizó su característico movimiento de aproximación. Un orbe brillante de ki se disparó hacia un grupo de xenomorfos. Lo esquivaron, pensando que era solo otra explosión. Pero entonces Yamcha giró su dedo y la bola espiritual se giró, golpeando sus cabezas una por una, congelándolos en el aire. Chiaotzu, Dodonrai. Él los siguió de inmediato, atravesándoles el cráneo y matándolos limpiamente. Yamcha siguió manipulando su bola espiritual para perseguir más xenomorfos, interrumpiendo sus movimientos para que Chiaotzu pudiera acabar con ellos con ataques de precisión. ¡Fuosh! De repente, dos xenomorfos aparecieron directamente encima de ellos. Cuando Yamcha y Chaos se dieron la vuelta, ya era demasiado tarde. Ambos monstruos les dieron puñetazos en la cara y los hicieron caer. Luego aparecieron dos xenomorfos más y los patearon en el aire. Dos más siguieron con ataques de rayos desde sus bocas. Yamcha, reaccionando rápidamente, agarró a Chiaotzu y disparó una ráfaga hacia abajo para lanzarlos a ambos hacia el cielo, esquivando por poco las dos ondas de ki. Los ataques fallidos impactaron el suelo boom, matando a docenas de monstruos en el radio de la explosión. Yamcha, estas cosas son fuertes, algunas son tan poderosas como nosotros. Desde ese breve intercambio, Yamcha ya lo había presentido. Algunos de los xenomorfos tenían niveles de poder cercanos a los 100.000. Y entonces, justo cuando recuperó el equilibrio en el aire, miró hacia abajo y notó su sombra. A su alrededor, las arañas de las sombras se acercaban lentamente. Tonterías. Yamcha inmediatamente sintió que algo andaba mal cuando notó que las arañas de las sombras pululaban alrededor de su sombra. Había estado demasiado concentrado en luchar contra los xenomorfos y las bestias humanoides, y casi se olvidó de las arañas de las sombras. Sin tiempo que perder, Yamcha se teletransportó a toda velocidad, arrastrando su sombra con él para esquivar la emboscada. Reapareció a una distancia segura y rápidamente revisó tanto su sombra como su cuerpo. No había síntomas. Nada extraño. No le habían mordido. Ja, eso estuvo cerca. Yamcha se secó el sudor, aliviado por su rápida reacción. De repente, un grupo de xenomorfos y bestias humanoides emitieron gritos extraños y espeluznantes. Para sorpresa de Yamcha y Chaos, comenzaron a atacar a sus propios aliados. Aunque las bestias humanoides hicieron poco daño, los xenomorfos dispararon ráfagas de ki con cada golpe, creando explosiones mortales que aniquilaron sus propias filas. Chiaotzu. ¿Por qué se pelean? Yamcha. Son las arañas de las sombras. Llevan aferradas a las sombras de estos monstruos desde que las teletransportamos aquí. El caos de la batalla debió asustarlas. Están mordiendo a sus anfitriones. Chiaotzu. Ah. Eso lo explica. La pelea debió haberlos provocado. Al igual que un virus que se propaga, el caos comenzó a extenderse entre la multitud. Las arañas de las sombras, que saltaban de una sombra a otra, se asustaban y mordían todo lo que tocaban. Una mordedura provocó que otro monstruo se volviera loco. Luego ese caos asustó a más arañas y el ciclo se intensificó rápidamente. Aunque repugnantes, las arañas de las sombras eran sin duda asesinos de élite que ponían al enemigo en su contra. Yamcha. Chiaotzu. Es nuestra oportunidad.
Usa destello solar a máxima potencia. Yamcha. Es la única forma de acabar con las arañas de las sombras. Sabía bien que la fuerza física no podía matar a estas criaturas. Solo la luz intensa podía. Chiaotzu. Lo tengo. Aunque ninguno de los dos había utilizado la técnica antes, dominarla fue fácil con su nivel de control de ki. Levantaron las manos junto a sus cabezas. Yamcha y Chiaotzu. Llamarada solar. Auge. Un estallido abrumador de luz explotó desde ambos, inundando toda la cámara con un brillo blanco cegador. Para garantizar que la luz llegara a todos los rincones, incluso aquellos cubiertos por monstruos, invirtieron toda su energía en maximizar el radio y la intensidad de la explosión. Se convirtieron en soles gemelos en el cielo. Los xenomorfos y las bestias humanoides de abajo gritaron de dolor, cegados. Ojos cerrados, brazos agitados. Muchos se desplomaron por la desorientación. Pero los que más sufrieron fueron las arañas de las sombras. Miles de ellos salieron corriendo de las sombras, tratando de escapar. El suelo estaba repleto de pequeños puntos negros que se retorcían en todas direcciones. Fue horrible. Una visión que podría provocar náuseas instantáneas en cualquier persona con tripofobia. Bajo la abrasadora luz del sol, las arañas de las sombras comenzaron a encogerse rápidamente, hasta que una por una, desaparecieron. El suelo, que antes estaba repleto de oscuridad, quedó blanqueado y descolorido. Yamcha. Aún no está terminado. Revisó la pantalla. Aún quedaban algunas arañas de sombra, aferrándose a las sombras más pequeñas. No podía dejarlos escapar. De repente, varios xenomorfos poderosos dejaron escapar rugidos y cargaron hacia los dos. Incluso cegados, utilizaron la detección de ki para apuntar a Yamcha y Chicago. Chiaotzu. Yamcha. Te cubriré. Dejó de canalizar la llamarada solar y voló frente a Yamcha. Extendiendo los brazos, se concentró con todo lo que tenía. Urug. La habilidad psíquica de Chiaotzu. Telequinesis de dolor de estómago. Obligó a sus objetivos a sufrir dolores de estómago repentinos e intensos. Normalmente, esto no funcionaría con oponentes más fuertes. Pero gracias a su poder mejorado, ni siquiera los xenomorfos pudieron resistirse. Uno por uno, se agarraron las entrañas en el aire, aullando de dolor, casi cayendo del cielo. Chiaotzu. Dodonrai. Aprovechó el momento y disparó rayos rápidos que perforaron las cabezas de todos los xenomorfos inmovilizados. Pero su concentración se perdió y el resto comenzó a recuperarse. Yamcha. Bola espiritual. Yamcha dejó de usar llamarada solar y saltó nuevamente a la batalla. Lanzó un orbe brillante a la horda. Zigzagueaba y describía arcos, atravesando pechos y cabezas y eliminando enemigos uno tras otro. Los xenomorfos intentaron destruirlo, pero fue inútil. No importaba cómo esquivaran o contraatacaran, la bola espiritual siempre los alcanzaba. Y Chiaotzu, flanqueando desde atrás, disparó rayos Dodon para golpear a los rezagados que quedaron expuestos por la persecución de la bola espiritual. Solo unos pocos xenomorfos de élite con niveles de poder de alrededor de 100.000 lograron acercarse. Yamcha. Llamarada solar. Dejó escapar otra repentina ráfaga de luz. Estos xenomorfos finalmente se habían acostumbrado a usar su visión nuevamente, solo para quedar ciegos una vez más. Gritaron de dolor, agarrándose la cara, completamente indefensos. Yamcha. Kamehameha. Aprovechando esto, Yamcha lanzó un rayo masivo directamente a través de una línea entera de xenomorfos, destrozándolos por completo. Chiaotzu. Dodonrai. Continuó disparando y perforando varios cráneos más con precisión. Ahora que las amenazas aéreas habían sido eliminadas, los dos descendieron nuevamente. Dispara ráfagas al suelo, limpiando franjas de bestias humanoides y xenomorfos. A medida que despejaron más espacio, la cobertura de la sombra se redujo. Y luego activaron otra ronda de llamarada solar a toda potencia, quemando a las arañas de las sombras restantes para siempre.
Final del capítulo.